Entonces, en el día de hoy, chicos, vamos a realizar una explicación sobre lo que es el régimen del impuesto a las ventas. Recordando que el año pasado, a fin de año, por ahí a mediados de diciembre, se hizo una reforma en donde hubo unos pequeños ajustes a este régimen. Entonces, normalmente nosotros veníamos conociendo este régimen del impuesto a las ventas en dos grandes grupos, lo que era el régimen simplificado y el régimen común. Hoy en día, según esa reforma, se ha modificado algunas cosas. Entonces, este régimen común, era el responsable a la, era el responsable de cobrar IVA, mientras que el régimen simplificado no era responsable de cobrar el IVA. Entonces, esto a final de año se modificó. Entonces, denme un instante y ya les comento. Esto es una de las novedades. Voy a escribir acá a un lado, novedades tributarias que tuvimos el año pasado para el 2021. Fueron una de las novedades tributarias que tuvimos. Entonces lo voy a dejar de un color diferente para que lo tengamos claro. Entonces, el régimen común. Este régimen común pasó a llamarse, hoy por hoy no podemos hablar de régimen común, sino simplemente ya lo llamamos, lo conocemos con el nombre. Espero que por favor cada uno de ustedes vaya tomando sus apuntes. Lo que llamamos ahora como responsable de IVA. Son aquellos que son los responsables de cobrar el IVA. Y el régimen simplificado no es responsable del IVA. Profe, el título está mal. Ah, ya lo corrijo, por favor. Muchas gracias. Listo, ok. Entonces, estas fueron las dos reformas que se organizaron, el grupo responsable del IVA y el grupo que no es responsable de IVA. Eso es como lo conocemos hoy en día y como se decía anteriormente, los que eran responsables de IVA los llamábamos régimen común y los que no eran responsables de IVA los llamamos o los veníamos llamando como régimen simplificado. Acá corrijamos algo. Régimen simplificado. Listo. Una de las características que tienen estas personas responsables de IVA, ¿cuáles son? Entonces mencionemos algunas. Entonces, la primera es que son personas naturales. Una persona natural es como cada uno de nosotros, el cual está identificado con una cédula, con una tarjeta de identidad. Y o personas jurídicas que son aquellos que están
representando una empresa. Entonces pueden ser cualquiera de estas dos. Y encontramos también a aquellas personas que se dediquen a vender productos o que vendan productos y o servicios grabados. Es decir, en otras palabras, que se dediquen a cobrar el IVA. Encontramos también a aquellas personas que incumplan con el artículo 437 del Estatuto Tributario. Me van a hacer un favor, chicos, en un instante, mientras yo voy digitando, ustedes me van a buscar de qué trata el artículo 437 del Estatuto Tributario. Entonces, personas que incumplan con el artículo 437 del Estatuto Tributario. Lo podemos identificar con estas iniciales y entre paréntesis vamos a escribir Estatuto Tributario. Entonces, chicos, ¿encontramos? ¿Alguno encontró, por favor? ¿Grabados no es con V? Déjame ver. Grabado, sí. Acá lo escribí con V. ¿Quién encontró, por favor? ¿Qué dice Tatiana, por favor? Dice, los comerciantes y quienes realicen actos similares a los de ellos y los importadores son sujetos pasivos. Listo, muy bien. ¿Qué otra cosita aparece por ahí? Ya te digo. Son responsables del impuesto, 2 puntos, y como un ABCD y un EF. ¿Te los leo? De pronto el más importante, alguno que hable sobre el volumen de ventas que obtengan que sea a mayor escala, es decir, en grandes cantidades. Pues el A dice, en las ventas los comerciantes, cualquiera que sea la fase de los ciclos de producción y distribución en la que actúen y quienes, sin poseer tal carácter, ejecuten habitualmente actos similares a los de aquellos. En las ventas de aerodinos, tanto los comerciantes como los vendedores ocasionales de estos. C, quienes presten servicios de los importadores y pues... Eso, muy bien. Es decir, los grandes contribuyentes, es decir, las grandes empresas que comercializan al por mayor, aquellas personas que son legalmente constituidas como empresas y que obviamente por su volumen de operaciones y por sus ingresos están involucrados dentro de este grupo responsables del cobro del IVA. Entonces, estas son las tres características, muchachos. Ahora, ¿quiénes pertenecen al grupo de los no responsables del IVA? Aquellas personas que no cumplen los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Algunos de los que ya hemos acabado de mencionar.
Y adicionalmente, son aquellas personas que se consideran que están clasificados dentro de los pequeños comerciantes. Es decir, aquellas personas que se dedican al menudeo, que por su volumen de ventas no alcanzan y no dan para pertenecer al grupo anteriormente mencionado. Entonces, chicos, recordemos, y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque estas son unas novedades tributarias del año pasado, finalizando el año pasado, y es para este año, que nuevamente lo menciono, ya no lo llamamos régimen común ni régimen simplificado, sino simplemente llamamos grupos responsables de IVA y grupos no responsables del cobro del IVA. En ese orden de ideas, entonces vamos a escribir acá lo siguiente. Vamos a escribir responsables del IVA. Entonces encontramos acá tres grandes grupos, muchachos. Un primer grupo, encontramos acá un primer grupo, el cual son las empresas del Estado. Un segundo grupo, el cual hace referencia a los grandes contribuyentes. Y un tercer grupo, escribamos acá con grandes contribuyentes. Y un tercer grupo, que son los autorretenedores. Me hacen un favor, vamos haciendo una pequeña consulta para que podamos participar sobre quiénes son los grandes contribuyentes, por favor. Y acá los autorretenedores. Listo, entonces las empresas del Estado, ahí no hay lío. Grandes contribuyentes, entonces, ¿quién me hace el favor? ¿Quién encontró, porfa? Yo, profe. Listo, colabóreme, por favor. A ver, son personas jurídicas legalmente constituidas o personas naturales que por su volumen de operaciones, ingresos, patrimonio o importancia reciben esta calificación mediante una resolución extendida No, por expedida por el director general, la Dirección del Impuesto y las aduanas nacionales. Vale, Cristian, bien, gracias. Entonces, muchachos, pueden ser las empresas que anteriormente mencionamos, ¿cierto? Adicionalmente, aquellas personas común y corrientes, con cédula, identificados con cédula, pero que por sus ingresos ganan demasiado dinero, ahí no lo dicen, que por sus ingresos, por su patrimonio, reciben esta calificación de grandes contribuyentes. Muy bien. ¿Quiénes son ahora los retenedores, por favor? ¿Quién me colabora? Yo, profe. Dime, Tatiana. Dice, los agentes retenedores de IVA son aquellos contribuyentes, personas naturales y jurídicas, que se encuentran autorizados para aplicar el cambio de sujeto del IVA, haciéndose responsables de la obligación tributaria de retener, declarar y pagar los impuestos a su cargo. Eso, muy bien. ¿Me haces un favor, Tatiana? Nuevamente me lees esas últimas
tres características que acabas de mencionar que son de gran importancia, por favor? Sí, profe. La obligación de ellos tributaria de retener es declarar y pagar los impuestos a su cargo. Retener, coma, declarar y pagar. Los impuestos a su cargo. Muy bien, muchas gracias. Los impuestos a su cargo. Listo, muchachos. Entonces, estos son los tres grandes grupos responsables del IVA. Ahora lanzo una pregunta y voy a ir un momentico acá para visualizar. Juliana, ¿me haces un favor? Baja la mano y van a levantar la mano aquellas personas que consideren que la retención en la fuente sea un impuesto. ¿Quién más? David Felipe. ¿Por qué crees, David, que la retención en la fuente es un impuesto? No, no importa, tranquilo, no importa. Porque la vimos con el instructor. Y es lo que se paga cada vez que compramos cualquier cosa. Sí, sí, tienes O la lo razón. que nos quitan. Preguntémosle a Juan Sebastián. Pues para ver su naturaleza, pues antes que todo hay que entender que es un impuesto y pues el impuesto es el tributo que se le paga al Estado con el fin de incentivar cierto gasto público. Entonces, Sí, retención en la fuente hace parte de un impuesto, por decirlo más grande, que es el impuesto a la renta. La retención en la fuente son como pequeñas cuotas de pagos de los cuales se van abonando para el final del año fiscal ya tener el valor total del impuesto a la renta. Este impuesto de retención en la fuente son ¿para qué? Para cuando se hace compras mayores a 980.000 pesos y lo declaran pues las empresas que lo, ¿que qué? Que vendieron ese artículo. Nosotros como clientes solo respondemos por la parte del IVA. listo. Bueno, ahí hablaste de varias cosas. Hablaste del impuesto de renta, de RTIVA y el RTICA. Pero la retención en la fuente, Juan Sebastián, realmente no es un impuesto, es un mecanismo de cobro anticipado. Como tal, la retefuente no es un impuesto. Lo que sí hablas, ya la retención en la fuente como impuesto de renta, sí es impuesto, pero inicialmente la retefuente es el mecanismo de cobro anticipado y ya vamos a mirar en qué casos es simplemente un mecanismo de cobro anticipado y no un impuesto, ¿vale? Entonces, digamos lo siguiente, continuemos acá con nuestro cuadro en donde vamos a mencionar la retención en la fuente. Lo puedo también dejar con las iniciales retefuente. Entonces, voy a escribir la definición a este lado. Entonces, es el impuesto, perdón, es el mecanismo de cobro anticipado donde una persona, en este caso puede ser una persona natural, como cualquiera de nosotros, o también jurídica, retiene a otra un porcentaje de la compra y o servicio con el objeto que dicho valor sea deducido
coma, presentado y cancelado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a la DIAN. Entonces, nosotros, por lo general, la retención en la fuente, cuando hablamos de retención en la fuente, nosotros por lo general creemos que es un impuesto, pero solo la retención en la fuente no lo es, no es un impuesto, es simplemente un pago anticipado. Por ejemplo, si yo tengo estoy realizando una compra de 1.000.000 de pesos, le hago ese descuento a ese valor, o me están cobrando o estoy pagando o me están descontando ese cobro por anticipado y no sería un impuesto como tal. Ya vamos a mirar el registro cómo sería. Entonces, puede darse en los siguientes casos. ¿En qué casos se puede dar? Entonces, en el primer caso en el cual se puede dar es rete fuente en el impuesto, y ahí sí ya es un impuesto de renta. Es decir, en otras palabras, muchachos, cuando yo estoy comprando un jean, un pantalón que me vale, digamos, de marca, 220.000 pesos, ahí en ese monto, por esa compra, no tengo que pagar ninguna retención en la fuente ni nada de eso. Ya también vamos a mirar en qué caso se aplica y cómo se debe realizar. El otro es el rete ICA, rete IVA, antes del rete ICA, que esto es rete IVA con relación al IVA. Y el otro es el rete ICA, que es en el impuesto de industria y comercio. ¿Listos? Entonces, ¿qué sucede? Acá vienen una dinámica de lo siguiente. Tenemos un comprador. Ese comprador que tenemos acá, regálenme un instante. Ese comprador que tenemos acá en este momento es un agente retenedor. ¿Por qué se convierte en un agente retenedor? Porque le va a retener, le va a coger una parte del valor de una compra que él está realizando. ¿A quién? A un vendedor o a un almacén o a un establecimiento, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el agente retenedor? Es la persona encargada de retener y declararlo a la DIAN. ¿Sí? Ahora, la pregunta es la siguiente. Si ese es el retenedor, ¿a quién le retienen? Chicos, ¿a quién le retienen? ¿A la compañía? Sí, muy bien, a la empresa, ¿cierto? ¿A quién le retienen?
Puede ser a la empresa o en este caso al vendedor, ¿cierto? Al vendedor o empresa. Y o empresa, que se le conoce como el retenido, ¿cierto? Entonces, voy a suponer que hubo una persona que está haciendo una compra de 1.000.000 de pesos. Una persona que está haciendo una compra de 1.000.000 de pesos. Entonces, ella le está reteniendo ¿cuánto a la empresa? El 3%, ¿cierto? O nosotros lo hemos visto, perdón, como el 2.5%. Ahora vamos a mirar también que eso no aplica siempre el 2.5. Hay unos casos especiales en donde hay una tabla, de hecho, de porcentaje según a la actividad económica de la empresa. Entonces, esto por el... ¿Cuánto hemos venido trabajando? ¿Cuánto hicimos el ejercicio ayer? Del 2.5, ¿cierto? Por ciento. Es decir, 25.000 pesos el comprador le va a retener a la empresa. Es decir, en este caso no vamos a hablar de IVA. Supongamos que el IVA no existe. ¿Cuánto le pagaría el comprador a la empresa? No le pagaría el 1.000.000, ¿cierto? Porque el comprador se va a quedar con 25.000 pesos. Es decir, que el comprador le pagaría 975.000 pesos porque se va a quedar con 25.000 pesos, que hace referencia a la retención en la fuente, ¿sí? Porque en este caso el comprador está asumiendo como agente retenedor. Entonces, y acá, ¿por qué quería hacer esto? Para que ustedes se dieran cuenta, no sé si ustedes cuando trabajaron con el instructor, de pronto a alguno les surgió la duda. Hay una cuenta que es la cuenta 2365, que se llama también retención en la fuente. Y ustedes no sé si les pasó que ustedes dijeron, bueno, ¿cuál cuenta empleamos? 2365 o la que nos está diciendo el profe Ever, 1355, que también es una cuenta anticipo de impuestos, y ahí viene la subcuenta retención en la fuente. ¿Sí les pasó eso? ¿No generaron la duda, chicos? No, señor. Ah, ok. Entonces, acá les voy a explicar de todas maneras la diferencia entre las dos. 2365 se llama retención en la fuente, o lo podemos dejar como retefuente. Entonces vamos a hacer acá un momentico nuestra cuenta T. Listo. Entonces, la retención en la fuente, venga, yo copio esto y me permite agilizar trabajo. Y la otra con la que trabajamos nosotros, el día viernes y ayer, fue 1355. ¿Cómo se llama, muchachos, la cuenta? Anticipo de impuestos. Lo vamos a manejar ahí al estilo cuentas y no subcuentas. Listo. Entonces, sucede lo siguiente, muchachos. Cuando yo soy comprador, estoy comprando, acá lo voy a marcar, lo voy a centrar y le voy a colocar un colorcito amarillo. Cuando yo soy comprador, yo me veo en esta posición. Yo soy el comprador, debo pagarlo a la DIAN.
Entonces, por ello se debe registrar, ¿dónde? En el haber, porque no me voy a quedar con ese dinero. Tengo que coger ese dinero y pagarlo en la DIAN. Por eso lo registro en la columna del haber en la cuenta 2365. Pero ¿qué pasa si yo no soy el comprador? Soy el vendedor. Entonces, ahí sí lo ubico en el debe de la cuenta 1355. ¿Por qué? Porque es un anticipo descontable a la declaración. Y eso lo voy a escribir acá. Es un anticipo descontable, un anticipo que descontaré de la declaración, como lo mencionó muy bien Juan Sebastián, al impuesto de renta, también es al IVA, o también al impuesto que también mencionó Juan Sebastián, al impuesto de industria y comercio. Ese es el motivo real, muchachos. ¿Cómo lo manejamos como vendedor y cómo lo manejamos como comprador? ¿Sí? Entonces, pues yo iba a mencionarles esto la clase anterior, pero entonces dije, mejor primero los dejamos trabajar ahí con la cuenta para que la mecanicen y luego sí les muestro las dos cuentas para que podamos entender un poquito mejor y poder ahí sí decir cuál aplica para cada ejercicio, ¿sí? Dependiendo del enfoque, el rol que cumplamos, si somos compradores o si somos vendedores, de esa manera vamos a utilizar la cuenta 2365, retención en la fuente, como comprador, o 1355, anticipo de impuestos, que me va a servir en el rol de vendedor. Adicionalmente a ello, quiero mencionarles, denme un instante, por acá tengo una imagen, la cual me gustaría compartir también, en donde las compras en general están obligados a declarar la renta solo si hay unas ventas, unas compras superiores. Entonces acá eso también lo voy a escribir. Se genera retención en la fuente si hay unas ventas superiores. Bueno, unas compras superiores a 961,000 pesos. Si esto no se cumple, no puedo generar esa retención. Profe, el instructor nos había dicho que 980. 980, bueno, ese es un promedio más o menos, ¿no? Bueno, dejémoslo con la información que les dio el instructor. 980,000, esa es una base, un porcentaje, entonces no vamos porque es que eso es una cuantía en cuanto al VT, y ese es un valor promedio, entonces dejémoslo así mejor. 980,000 pesos. Solo para el caso de las compras, pero ¿qué pasa cuando hay compras en general para no obligados a declarar retención en la fuente? Entonces, ahí sí sería del 3.5%. Entonces, eso equivale al 3.5%.
o 3.50, no hay lío, ¿cierto? Colocar un 0 al lado derecho de la parte decimal. ¿Qué pasa cuando hay compra de café, pergamino o cereza? Ahí la retención en la fuente es diferente, es del 0,5. Y les voy a hacer esa tablita. ¿El profe también se las compartió, Juan Sebastián? Para no repetir lo mismo. Ya le digo, profe. No, señor, no la Listo, vale. di. Gracias, Sebastián. Entonces, cuando hay una compra de café, pergamino o cereza, entonces el impuesto ya nos cambia y equivale al 0,5%. Hay otro caso, que es en el caso de las compras con tarjetas de crédito o débito. Ahí no aplica retención en la fuente, ¿vale? El caso de la compra de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial es del 1.5, entonces escribámoslo también. Compras de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial. Sin procesamiento industrial. Entonces acá vamos a combinar. Y acá en este caso tiene un porcentaje del 1,5%. Esos son los casos como más importantes, ¿vale? Que yo quise compartir con ustedes para que tuvieran en cuenta los porcentajes en los cuales se le aplica la retención en la fuente. Ahora también es importante que lo pase por alto, en este caso, de quiénes son responsables de la retención en la fuente, aquellas personas que deben cumplir con unos conceptos, por ejemplo, ingresos en el 2019, durante el 2020. Entonces, hay una serie de situaciones que ustedes pueden buscar en Internet, que ahí las encuentran, que hace referencia al artículo 437 del Estatuto Tributario, que fue el que nos hizo el favor de Tatiana de leer. Entonces, muchachos, si quieren vayan tomando apuntes, recuerden que ahorita les comparto el video para que vayan tomando sus apuntes también y vayan teniendo eso un poquito más claro. Profe, ¿puedes subir desde el principio, por favor? Claro que sí. Estas dos imágenes ahorita se las voy a compartir y las voy a subir a Classroom para que las tengan, ¿vale? O sea, tú vas a subir eso, ¿sí? Sí, claro. Ah, bueno. En donde aparece una imagen que también tengo acá de quiénes son responsables para el pago o el cobro del IVA. Y la imagen del cuadrito que acá tengo sobre
cómo aplicamos la retención en la fuente y qué porcentaje, ¿vale? Entonces, muchachos, no sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta con relación a lo que hemos trabajado el día de hoy. No, señor. ninguna. ¿No? Vale, No, entonces, señor. entonces Profe,